Oppenheimer fue la favorita de los miembros de la Academia. Recibió el mayor número de nominaciones para los codiciados premios Oscar, 13, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor, Director y Cinematografía. Le siguió la fantasiosa Poor Things, Pobres Criaturas, con 11 nominaciones, y Killers of the Flower Moon, Los Asesinos de la Luna, con 10, ambas también nominadas a Mejor Película, Director y Actriz. Barbie. La taquillera Barbie obtuvo 8 nominaciones, incluyendo Mejor Película. Aunque dejó fuera a la actriz Margot Robbie, la hondureña americana América Ferrera obtuvo su primer nominación a un Oscar como Mejor Actriz de Reparto. International Feature Film. La Sociedad de la Nieve, el filme del director español Juan Antonio Bayona sobre la tragedia de los Andes, logró 2 nominaciones, por Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje. Según el crítico de cine Carlos Aguilar, la película española siento que siempre tuvo más oportunidad. Es siempre un intento de verse así. El documental La memoria infinita de la directora chilena Maite Alberdi sobre una pareja que navega el Alzheimer también obtuvo una nominación. Aunque las aspirantes de España y Chile son candidatas sólidas, la competencia es fuerte. Uno nunca sabe con los votantes de la Academia, así que veremos qué sucede. Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de los premios Oscar el domingo 10 de marzo. El Papa Francisco y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantienen su preocupación por la situación religiosa en Nicaragua. Recientemente, ambos jefes de Estado plantearon la necesidad de un diálogo. Hablamos del tema nicaragüense. Colombia puede poner sus buenos oficios. El mandatario colombiano Gustavo Petro se ofreció como mediador entre el gobierno de Nicaragua y la Iglesia Católica. El 29 de enero, una delegación colombiana arribará a Managua para negociar la aplicación de los fallos de la Corte Internacional de Justicia sobre la frontera marítima de ambos países en el Mar Caribe. Y allí hay una oportunidad para hablar de otros temas, indudablemente. A mí me gustaría que hubiera un relacionamiento normal, una normalización de la actividad religiosa. Activistas de derechos humanos han visto positiva la iniciativa de Gustavo Petro, pero dudan de la voluntad del gobierno de Daniel Ortega de querer dialogar. Creo que Ortega en realidad no tiene ningún objetivo de dialogar y que el fin de este diálogo sea el respeto a la libertad de credo religioso. Creo que Ortega quiere tener una iglesia católica como la iglesia ortodoxa en Rusia, la Rusia de Putin. Las tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Managua se mantienen tensas desde el año 2018. El presidente Daniel Ortega ha acusado al Vaticano de promover un golpe de Estado en Nicaragua. Por esa razón fue expulsado el embajador de la Santa Sede y más de 200 religiosos han sido exiliados, según organismos de derechos humanos. Desde Managua, Donaldo Hernández de La Voz de América para Tele Aruba. La ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, prometió el martes permanecer en la carrera por la nominación presidencial del Partido Republicano después de que el expresidente Donald Trump ganara las primarias del partido en Nueva Hampshire. Trump obtuvo alrededor del 54% de los votos en comparación con el 45% de Haley, esto con el 56% de los votos contados. Esa fue una ventaja suficiente para que Donald Trump fuera nombrado como el proyectado ganador de ese estado. La victoria fue la segunda en igual cantidad de contiendas para Trump, luego de la victoria de la semana pasada en los caucus que se realizaron en Iowa, mientras busca ganar una revancha en las elecciones generales contra el presidente Joe Biden en noviembre. Carolina del Sur será el próximo gran evento en la contienda por la nominación estado por estado y tiene un historial reciente de resucitar una campaña presidencial tras la gran victoria de Biden allí en el 2020 después de que flaqueó en varios estados con votación anticipada. Los demócratas de Nueva Hampshire también celebraron elecciones primarias el martes y las proyecciones muestran una victoria de Biden a pesar de que su nombre no apareció en la boleta. Desde Washington les informó Sofía Pisani de La Voz de América para Tele Aruba.